Bueno, ahí les voy a compartir el apunte. Bien. Bueno, acá están los ejercicios que ustedes habrán visto más o menos en clases. Otra cosa que les quería mostrar, nosotros hicimos desde el ALDE un resumen de fórmulas, que después se los puedo pasar si quieren. Esto tiene, no están, creo que no están todas, pero están las que más se usan, o por lo menos las que en general, sí, con esa fórmula van a poder resolver la mayoría de los ejercicios. Eh, digamos, la primera parte, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? De el periodo, frecuencia, velocidad de propagación, cómo esas cosas se van relacionando, cómo pasamos de una a otra. Entonces, después, bueno, acá nivel de intensidad, y acá está el aislamiento acústico, que ahora después podemos verlo un poco. Y acá al costado, bien, que es cada magnitud, algunas cuestiones como la velocidad de propagación del sonido en el aire y en el agua. En sí, los datos principales que por ahí se usan en el tema. Y bueno, y volviendo a los ejercicios, no sé si ya hicieron alguno, si tienen alguno particular que quieren que veamos. Por ejemplo, el 4 es uno que está bueno para repasar las nociones básicas de cada, sí, de cada magnitud, de cada característica del sonido. O sea que prefieren que avancemos un poco más. Eso, digamos, ustedes, yo para que hagamos más que nada lo que les cito a ustedes y no terminar viendo algo que capaz que no les sirve tanto o que ya lo vieron. Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, vamos con eso entonces. Eh, Denme un segundito que les comparto ahí, que vamos a ir resolviendo entre todos. Eh, Ahí les paso. Una cosa, no sé si todos están en el grupo de WhatsApp, pero ahí les dejo mi número. Así, cualquier cosa me escriben y los agrego después. Y ahí vamos a pasar después también el apunte, perdón, el resumen de fórmulas. Tenemos también algunos parciales de años anteriores que les pueden servir para practicar. Eso obviamente que cada año es distinto, pero por ahí como buena práctica extra antes del parcial está bueno. Después lo otro que nosotros hacemos siempre antes les digo esto mientras abro el programa. A ver. Bueno, justo se me decía licencia de Corel, que es el que uso siempre para marcar todo en cosas, así que vamos con Illustrator. Les decía que antes del parcial siempre hacemos un simulacro de examen, que también es una instancia donde nos juntamos en la facultad, donde vamos sí, con una especie de parcial hecho con ejercicios de cosas anteriores, que es como un simulacro, para que ustedes puedan también 1 o 2 días antes del parcial ponerse a prueba y después siempre lo resolvemos entre todos para que saquen bien todas las dudas. Bueno, ahora sí. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Claudio, Claudio, ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, yo ando medio perdido, porque hoy la clase virtual de física, creo que dieron clase, no pude entrar. Sí. Igual no sabría por dónde empezar, sí, Bueno, por ahí no me sale. Los bueno, decibeles. ahí lo repasamos si quieren. Vamos de cero, vamos bien de cero, vamos a hacer una pasada rápida por lo primero, para llegar a la parte de decibeles y a la parte de aislamiento acústico. Ahí yo les voy a compartir pantalla, ustedes cualquier cosita me van frenando y me van preguntando. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bien, perfecto. Bueno, y acá voy a pegar una copia del resumen de fórmulas, la parte que vamos a usar ahora, que es esto de acá. ¿No? Esto es generalmente el tipo de gráfico esto estoy hablando de la primera parte del tema, todavía no de aislamiento, que es lo que ustedes vieron hoy. Este gráfico es un gráfico que vendría a ser de la amplitud,
en el eje vertical en función del tiempo en el eje horizontal. Bueno, acá justo se me cortó lo de la amplitud. Y la amplitud, nosotros, vale para cualquier onda, ¿no? En el caso del sonido, nosotros la amplitud la medimos en amplitud de los cambios de presión, que es esto, ¿no? Delta P. Delta P es amplitud de los cambios de presión. Que vendría a ser en el sonido, esto seguramente lo vieron en la teórica, vendría a ser, digamos, el sonido es una onda longitudinal que se da por compresión y expansión todo el tiempo del aire. Entonces, esa diferencia de presión es, en los momentos donde se aplasta más o donde se expande más, es la diferencia de presión con respecto a la presión normal. Pero, digamos, pensémoslo como la amplitud, ¿no? Como si fuera digamos, la amplitud después va a tener incidencia en la intensidad, con lo cual lo que nosotros generalmente le llamamos volumen del sonido va a tener que ver con la amplitud que tiene ese sonido en ese momento también, de cierta forma, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona. Y generalmente cuando tenemos una onda real, esto es una onda ideal, tiene esta forma, ¿no? Una onda real tiene forma más así, que si vieron algo de la teoría o por ahí en las teóricas, es porque es la superposición de diferentes frecuencias que tiene esa onda. Ahora vamos a ir paso por paso. Yo sé que por ahí capaz que si no llegaron a ver mucho, capaz que es mucha info. Acá lo que nos muestra esto es la forma de onda y el espectro sonoro, pero explicamos bien lo que es, del violín y del piano. La forma de onda, como yo les decía acá, nos muestra la amplitud que tiene el sonido en función del tiempo. O sea, a medida que va transcurriendo el tiempo, qué amplitud tiene en cada momento. Y la frecuencia, perdón, el espectro de sonido, lo que nos muestra es, digamos, esta forma de onda son varias frecuencias superpuestas. Ahí les muestro, creo que en el apunte está desarrollado eso. Acá está. Sería esto, ¿no? Cuando uno tiene varias frecuencias que van superponiéndose, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos la frecuencia fundamental, que es siempre la más chica, o sea, que tiene mayor periodo, ¿no? El periodo es cuánto tarda en hacer una onda, y la frecuencia es cuántas ondas tenés en un segundo. Cuántos ciclos completos tenés en un segundo. Entonces, en este caso, la que tiene menor frecuencia y mayor periodo es esta de acá. Y las otras son parte de la misma onda, que son lo que se llaman armónicos, que son como unas frecuencias secundarias que va teniendo la onda. Lo importante de todo eso es que la que a nosotros nos compete es la más grande siempre. Y lo otro le da como las características particulares que va a tener la forma de la onda. Pero esta onda grande, que arranca acá y cumple un ciclo acá, es la que a nosotros nos interesa para medir los parámetros generales de la onda, el periodo, la frecuencia. Entonces, si volvemos al ejercicio, acá podemos ver la forma de la onda, ¿no? O sea, desde acá, con todo este recorrido hasta acá, se cumpliría un ciclo de la onda. Solo que tiene esta forma. Y lo mismo en este caso, tiene una forma distinta, pero acá y acá tenemos un ciclo. Entonces, acá nos dice, a partir de la forma de onda, determinar el periodo. El periodo dijimos que es cuánto tarda la onda en cumplir un ciclo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo completo? Entonces, por ejemplo, en este caso del violín, nosotros podríamos tomar, yo voy a marcar, ¿no? Donde arranca un ciclo, y donde termina el ciclo ese, que sería ahí. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto tiempo tenemos desde acá hasta acá. Lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a restar el tiempo que tenemos acá del tiempo que tenemos acá, para saber cuánto hay entre medio. Entonces en ese caso, vamos a poner acá, frecuencia 1, sería el violín, perdón, frecuencia no, periodo. Vamos a hacer, esto sería más o menos 4,6, y esto se hace por 10 a la menos 3. 4,6 por 10 a la menos 3. A ver acá cómo le puedo dar el superíndice. No sé dónde está. Acá. Por 10 a la menos 3 segundos.
Esto por 10 a la menos 3, ¿todos saben lo que significa? Ahí recién me preguntaron cuándo subimos. Generalmente apenas podemos. Voy a intentar subirlo entre hoy y mañana. El por 10 a la menos 3 es la notación científica. Significa que se multiplica ese número por 10 a la menos 3, o sea que en realidad tenemos que sacarle 3 ceros. O sea, eso sería 0,0046. Pues se corre la coma 3 ceros. También a veces se Claro, usa positivo, o sea, por 10 a la 3 sería como multiplicarlo por 1000 y agregamos 3 ceros. Eso lo van a usar mucho todo el año en física. En la calculadora lo pueden poner, yo generalmente recomiendo usar la tecla que dice exp. O sea, eso sería 4,6, la tecla exp, menos 3. Y ahí les va a marcar, esto automáticamente se los hace por 10 a la menos 3. O sea, por 10 a la, lo que pongo después. Bueno, y a esto le van a restar el tiempo que tenemos acá al inicio, que sería más o menos 2,3. Esto es a ojo, ¿no? 2,3 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Cuánto les da eso? 2,3 también, ¿no? ¿2,3 daría? ¿O no? ¿Cuánto les da? Por 10. Sí, Sí, sí. 2,3 por 10 a la menos 3. Bueno, y después en el caso del piano, en realidad si ustedes se fijan, las dos ondas coinciden. O sea que nos va a dar lo mismo. En el caso del periodo de la onda 2. Esto último acá le ponemos periodo violín, periodo piano. Pero acá directamente ponemos lo mismo porque coincide. O sea, sería el mismo procedimiento. Bueno, eso sería el punto A. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. O sea, sé que por ahí capaz por ahí es medio simple, pero cualquier duda que tengan vayan preguntando. Ahora nos pide la frecuencia fundamental en el punto B. La frecuencia fundamental vendría a ser la frecuencia de la onda con mayor periodo. O sea, en este caso ven, acá vemos la onda más grande, la onda que se ve más grande, que en realidad es la que tiene menor frecuencia, porque entra menos cantidad de ondas en un segundo, va a ser la fundamental. Entonces, en este caso, nosotros la frecuencia no la podemos sacar de este gráfico. La podríamos sacar de acá, porque el espectro te marca todas las frecuencias que hay. Pero en realidad lo que nos va a convenir hacer es directamente usar esta fórmula que nos dice que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y de la misma forma el periodo es 1 sobre la frecuencia. O sea, son recíprocos entre sí, ¿no? Entonces, si en la frecuencia 1 sobre el periodo, podemos hacer 1 dividido 2,3 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Cuánto les da eso? A mí me da 4,3 por 10 a la menos 4. No sé si está bien. No, te debería dar. Lo que te debe haber pasado es que te quedó el 1 dividido por 3 y después se hizo por 10 a menos 3. Entonces ahí siempre, cuando lo haces en curso, cuando lo haces en. Perdón, a ver si puedo checar esto un poco. Bueno, cuando lo haces en la calculadora, tenés que ponerle como unos paréntesis acá. Si lo puedo hacer acá con el.
Ahí está. Unos paréntesis ahí abajo, entonces te queda el 1 dividido todo esto. A mí me dio 434,78. A mí también. 400. 34,78. Bien. Ahí está, digamos, tiene más sentido porque si no te quedaba muy parecido, ¿viste? Lo que es la frecuencia siempre vamos a estar hablando de. Piensen que una frecuencia audible va a estar entre 20 y 20.000. Entonces, si no me equivoco. Pero bueno, más o menos siempre hablamos de 400, 1000, 2000, 6000, pero ya 0,00 algo no va a ser una frecuencia. Eh, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bien, seguimos entonces. Bueno. Y después, en realidad, el punto C y punto D son más teóricos. O sea, en el C nos pregunta si se trata de la misma nota en ambos casos, que la respuesta sería que sí, porque lo que te determina la nota se refiere a la nota, al tono, digamos. En música sería do, re, mi, etc. Eso está determinado por la cantidad de hertz que tiene, o sea, por la frecuencia. Entonces, si ambos tienen la misma frecuencia, significa que son la misma nota. Y en este que nos dice analizar el espectro sonoro de cada instrumento y enunciar conclusiones, a lo que se refiere, digamos, acá en el espectro ustedes tienen diferentes frecuencias. O sea, el violín, por ejemplo, tiene la frecuencia fundamental, que estaría, dijimos, en 434. Después, la segunda frecuencia, que siempre es el doble, que es lo que se le llama el primer armónico. O sea, los armónicos son las otras frecuencias que tiene. Fíjense que tienen mucha más amplitud que en el piano. Y la tercera también. Y después o sea, lo que sería el cuarto armónico vuelve a tener mucha amplitud. Eso lo que hace de todos esos armónicos, o sea, la cantidad de armónicos que tiene y la amplitud de cada uno de esos armónicos, es lo que determina cómo se escucha el sonido. O sea, lo que llamamos timbre. O sea, que es lo que hace que nosotros diferenciemos un violín de un piano, de una voz o de otra voz, o lo que sea. Pero bueno, eso por ahí es algo más teórico, así que eso está bastante explicado en el apunte. Si van a la parte, justamente a la parte de sonidos puros y sonidos compuestos, es la página 12, y después a la parte que explica el timbre, que les digo, está en la página 19. Así que está más o menos explicado. Así que yo les propongo que pasemos a otro ejercicio, si seguimos practicando un poco la fórmula y cómo se utilizan. Bueno, esto no lo vamos a hacer completo, pero el ejercicio 2, que seguramente varios lo hayan arrancado a hacer, lo importante del ejercicio 2 en realidad es cómo se relaciona la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad. Yo para explicar un poco esto de acá, ¿no? Acá esto lo que nos dice es que la velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo o a longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda es cuánto mide la onda, cuánto mide un ciclo de la onda, pero no en tiempo, que es lo que medimos acá, sino en distancia. O sea, cuánto en metros, centímetros o lo que sea mide la onda. Entonces, en este caso, en el ejercicio 2, por si alguno todavía no lo hizo, nos dice que las ondas sonoras se propagan en el aire. En el aire la velocidad siempre va a ser de 340 metros sobre segundo. Entonces nosotros a partir de eso ya podemos empezar a calcular, teniendo esta fórmula acá. Por ejemplo, si tenemos frecuencia 20 y nos pregunta la longitud de onda, fíjense que sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. Velocidad igual a longitud de onda. Vamos a ver si podemos dibujarlo acá. Bueno, velocidad igual a la longitud de onda por frecuencia. Entonces, si queremos sacar la longitud de onda,
ahí pasaríamos la frecuencia la frecuencia dividiendo, entonces nos quedaría longitud de onda igual a velocidad dividido frecuencia. Entonces en el primer punto tendríamos que hacer 340 metros sobre segundo por 20 Hz. ¿Cuánto les daría eso? 17. 17. No, pero Ok. es por... Ah, perdón. Dividido. Es dividido, lo hicimos yo. Tienes razón. Cada vez tiene más sentido. Está bien. 17, y esto iría en metros. 17 metros. Claro, entonces, un sonido que se propaga en el aire con una frecuencia de 20 Hz va a tener 17 metros de longitud de onda, ¿no? Y lo mismo podrían hacer otra vez despejando a partir de esta fórmula. Eso después, bueno, ustedes no sé si ya lo hicieron o no, pero se lo pueden ir completando. Lo mismo si es audible o no, o la calificación, eso va según la frecuencia que tiene el sonido. Después yo les diría que pasemos, ya para meternos en el tema previo a lo que vamos a necesitar hacer para la parte de aislamiento acústico, que es el ejercicio 7. No sé si ya lo hicieron, o si vieron algo. Este de acá sería. El ejercicio 7 nos dice, una onda sonora en el aire tiene una amplitud de los cambios de presión de 5 por 10 a la menos 2 pascales. Eso, la amplitud de los cambios de presión, como se mide en la misma unidad que la presión, va en pascales siempre. Y nos pide calcular la intensidad sonora correspondiente. Para esto vamos a usar otras fórmulas, que están también en el resumen, que vendrían a ser estas de acá. Vamos a dejarlas ahí a mano. Bueno, ahí estamos. La intensidad se define como potencia sobre superficie. Pero la fórmula que la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces usamos en estos casos, es esta de acá. Intensidad igual a amplitud de los cambios de presión al cuadrado sobre 2 por la densidad por la velocidad. Esto es la densidad del medio en el cual se propaga, y esta es la velocidad de propagación en ese medio. O sea, si tomamos esa fórmula, ahí la voy a copiar acá. Esa fórmula, lo de abajo, digamos, la densidad y la velocidad, va a depender exclusivamente del medio en el que se propaga. O sea, si es agua, la densidad va a ser 1000 y la velocidad creo que era 1350, si no me equivoco. No, 1450. Si es en el aire, va a ser 1,22 la densidad y va a ser 340 metros por segundo la velocidad. Esos datos también están en el resumen de fórmula, después yo se los paso y así lo tienen a mano. Entonces, lo que va a cambiar en sí la intensidad que nos dé va a ser el medio en el que se propaga y la amplitud de los cambios de presión que tenga esa onda. Entonces, en este caso, ya sabemos que se propaga en el aire. Es decir, la velocidad va a ser 340 metros sobre segundo y la densidad, lo voy a escribir así porque no tengo para hacer el simbolito este de densidad. La densidad va a ser 1,22, esto va en kilogramos sobre metro cúbico.
Entonces ya podemos resolver esto. Dijimos que era la amplitud de cambio de presión era 5 por 10 a la menos 2 pascales. Esto yo lo pongo entre paréntesis porque el cuadrado se tiene que aplicar a todo. Este cuadrado que tiene esto, ¿no? 5 por 10 a la menos 2 pascales, todo eso al cuadrado. Dividido 2 por 1,22 kilogramos sobre metro cúbico por 340 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da eso? 3,01 por 10 a la menos 6. Bien, esto va a ir en watt sobre metro cuadrado. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Acá, bueno. Ahí estamos. ¿A todos les dio más o menos parecido? Sí. Bien. Bueno, lo que es la intensidad puede ser watt sobre metro cuadrado o watt sobre centímetro cuadrado, por lo general. Eso es porque, como dijimos acá, se define como potencia sobre superficie. Entonces nos cae una unidad de potencia que es de watt sobre una unidad de superficie que son los metros cuadrados, centímetros cuadrados o el que sea. ¿Hasta acá alguna pregunta? La parte B nos dice si la intensidad, o sea, tenemos que calcular la intensidad si se duplica la amplitud del cambio de presión. Y tenemos que indicar en qué proporción aumentó. O sea, ahí lo que vamos a hacer es volver a hacer el mismo cálculo con la diferencia de que vamos a duplicar delta P. O sea, bueno, acá vamos a ver cuánto nos da. Y acá en lugar de 5 por 10 a la menos 2 sería 10 por 10 a la menos 2. Entonces nos queda 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado sobre 2 por 1,22 kilogramos sobre metro cúbico por 340 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da esto? 1,20 por 10 a la menos 4. Bien. Y si queremos sacar en qué proporción aumentó, vamos a hacer la división. O sea, 1,20 por 10 a la menos 4. Esto en realidad es más grande que esto, porque esto de la menos 4 y este de la menos 6. Dividido lo que nos había dado antes. O sea, 3,01 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da eso?
39,86 me dio. 36. 39,86. Ah, perdón, 39,86. Eh, esto tiene que haber algún error, porque esto nos debería dar 4. A mí me dio 3,9. Joder. Ya le he puesto que me- Claro, en realidad esto es por el redondeo que hicimos, pero debería dar 4. No, estoy pensando si esto no sería a la -5, en realidad. Capaz que por eso te dio más. O esta a la -5. Clau, me parece que el que está a la -4 es a la -5. Ah, está, eso es. Entonces, por eso te dio más, por eso te dio casi 40. Está, porque debería ser una diferencia entre los dos. Entonces acá sería a la -5. Bien. Bueno, esto, digamos, después creo que está fijado en el apunte. En realidad esto es porque, a ver si lo encuentro. En el apunte. O me van a tener que bancar que se me acaba de cerrar el Illustrator. Me tiró un error. Ah, lo que les quería mostrar era esto, que está en el apunte. Acá en esta parte que es la página 15, explica eso de que si vos duplicás la distancia. eh, no, pero esto es otra cosa, no dije nada. Esto es otra cosa que tiene que ver con el tema, pero es otra cosa. Bueno, en realidad la explicación corta sería que la amplitud de cambio de presión al estar el cuadrado, si vos la duplicás, en realidad se termina cuadruplicando la intensidad que te da como resultante. Bueno, ahí les vuelvo a compartir el archivo. Bueno, no se perdió nada, por suerte. Esto quedó medio raro. No sé por qué. Disculpa, es 10. ¿Cómo? Perdón. A Esto es ver. 10 a la -5, el de arriba al final. Mm, Ahí estaría. Bueno, bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Después el otro punto. Bueno, nos faltó el punto C, que ahora no sé por qué no se lee, pero que nos decía cuánto sería la intensidad si el medio fuera agua. Está bueno para ver, ¿viste? Cómo te modifica en ese caso el medio. ¿Cómo sería eso? Voy a copiar eso para tener de referencia. En ese caso, vamos a ver. Nos dice. Está. Calcular la intensidad sonora si el medio fuera agua. Entonces, bueno, en este caso, volvemos al. Entiendo que acá sería con la intensidad original, pero lo que cambia es el medio. O sea, que en este caso, la densidad va a ser 1000, que es la densidad del agua, y la velocidad de propagación va a ser 1450 metros sobre segundo.
¿Cuánto les da eso? Ocho coma 62. Sí. Eso por 10 a la menos 10 puede ser. Sí. Bien. No se olviden nunca de la notación científica porque les va a dar muy distinto. Bueno, fíjense que ahí dio un mucho más chico, porque al ser mayor la notación científica, o sea, al ser mucho más menor en realidad, porque antes era menos 5 y ahora es menos 10, te queda el número es mucho menor. Lo cual es lógico porque como tiene mucha mayor densidad y mayor velocidad de propagación, la intensidad es más chica. Bueno, voy con el siguiente. No sé si de esto les quedó alguna duda, alguna pregunta. Bueno, vamos con uno más para ver lo que es el nivel de intensidad y pasamos después a alguno que sea de aislamiento acústico. Podemos hacer el 10, que es como más complicado. Bueno, sí, el 10 es el más complicado. A ver, ¿está bien? Sí, podemos verlo. Está bueno, el 10. El 10 es uno que realmente es muy difícil darse cuenta cómo se hace si no hay nadie que te dice, che, se hace así. ¿Lo toman en el parcial a ese? Yo nunca he visto que tomen algo así en el parcial. Ah. Eh, o sea, generalmente lo que suele estar es como que toda la parte de nivel de intensidad y todo eso suele estar, no digo siempre, pero casi siempre, integrada con algún ejercicio de aislamiento acústico. Por eso yo quería que repasemos todo esto porque es como la base después para aislamiento, porque para aislamiento acústico por ahí te dan una frecuencia, te dan una superficie, te dan una lo que sea, y tenés que sacarla con eso la intensidad y con eso el nivel de intensidad. O a veces al revés, tenés varios niveles de intensidad y tenés que ver cómo lo sumás, porque no se pueden sumar de forma directa. Entonces, bueno, son cosas que está bueno ir viéndolas por ahí. Eh, sí, este ejercicio, digamos, lo que hay que hacer en sí es sacar la superficie de de todo ese hemisferio para poder sacar la intensidad. Eso generalmente no te lo van a tomar así en un parcial, por lo general. Pero igual lo podemos hacer para que ya vean cómo sería, ¿no? O sea, generalmente esto de sacar la intensidad teniendo la potencia y teniendo la superficie, o sea, usando esta fórmula acá, se hace cuando ustedes tienen, por ejemplo, una ventana, una puerta, por la cual ingresa sonido de forma directa. Entonces lo que se hace es hacer la potencia que ingresa por ese lugar dividido a la superficie de la ventana o de la puerta. En este caso, tenemos un parlante que dice que tiene un área de 0,05 metros cuadrados y produce una potencia acústica de 1 watt. Entonces nos dice, bueno, determinar la intensidad y el nivel de intensidad en el parlante. Entonces, en el parlante hacemos intensidad igual a potencia sobre superficie. La potencia es 1 watt y la superficie es 0,05 metros cuadrados. Que ya nos dice el ejercicio como dato, ¿no? Dice que es la superficie que tiene el parlante. ¿Cuánto les da esto? 20. 20.
20. Bien. Esto sería watt sobre metro cuadrado. Y el nivel de intensidad lo hacemos con esta fórmula de acá. El nivel de intensidad se escribe así, beta. Beta igual a 10 por logaritmo de la intensidad del sonido sobre la intensidad sub cero. Que la intensidad sub cero es una intensidad de referencia que sería 10 a la menos 12, si no me equivoco. Ahí lo buscamos. Sí, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado o 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. O sea, ahí depende, fíjense, ahí eso también está en el resumen. Es esto de acá, ¿no? Intensidad de referencia. Si es watts sobre metro cuadrado, es a la menos 12. Si es watts sobre centímetro cuadrado, es a la menos 16. ¿De qué va a depender cuál toman? Y bueno, va a depender de cómo tengan la intensidad. En este caso, la intensidad está en watts sobre metro cuadrado. Así que nosotros vamos a tomar el de watts sobre metro cuadrado. Bueno, entonces, el nivel de intensidad va a ser 10 por logaritmo. Y ahí tendríamos intensidad, 20 watts sobre metro cuadrado, dividido la intensidad de referencia, que dijimos que era 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Por las dudas ahí el paréntesis sería para todo, ¿no? Iría ahí. ¿Cuánto les da la otra? Sí. 133. Bastante. 133 decibeles. También puede ser que eso. Sí, es mucho, pero qué sé yo, pasa que piensen que si nosotros veníamos trabajando con intensidades de 8 por día a la menos 10, o sea, esto tiene 10 ceros antes. Y acá tenemos una intensidad que no tiene ningún cero, además tiene un cero positivo. O sea, son 20, o sea que es mucho en realidad, si lo pensamos en términos reales. O sea, un sonido fuerte. Así que tiene sentido que dé bastante. Un detalle que no lo dijimos, capaz que ya lo escucharon en clase, que los decibeles siempre van redondeados. No van con comas, por lo general. Va el número entero. Bueno, ese sería el punto A. El punto B nos dice, si el parlante emite el sonido uniformemente en todo el hemisferio delantero, a qué distancia del parlante la intensidad es de 0,2 watts sobre metro cuadrado y cuál es el nivel de intensidad en esos puntos. O sea, esto a medida que se aleja, la superficie en la cual se reparte es mayor, por lo cual la intensidad va siendo menor. Entonces nos dice, bueno, ¿a qué distancia la intensidad es de 0,2? Para eso vamos a arrancar diciendo, bueno, esto se pone, no sé por qué se pone el superíndice solo, como que queda puesto. Vamos a decir, bueno, si la intensidad fuera de 0,2, ¿cuál tendría que ser la superficie en la cual eso se reparte? Y habría que sacarla. Habría que sacarla, claro. Más o menos sería. O sea, vamos a despejar desde acá la superficie. Ahí la superficie pasaría multiplicando y la intensidad dividiendo. Entonces nos queda superficie
igual a potencia sobre intensidad. ¿Sí? Acá la superficie la pasamos para este lado para que quede positiva y la intensidad la pasamos dividiendo. Entonces, no, perdón. No, tenés razón, claro. Primero hay que hacer eso que dijiste vos. Perdón, lo estaba haciendo al revés. Cada vez no, la dejamos así como está. Es lo que decías vos. Hacemos 1 watt dividido. No, perdón. De nuevo. Perdón. Muy miércoles de paro. No, está bien, es esto así. Porque nosotros la intensidad ya la tenemos. Lo que tenemos que sacar es la superficie. Entonces nos quedaría. Igual el resultado que nos queda es el mismo, ¿no? Es 1 watt dividido 0,2 watt sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 5. Sí. Bien. ¿Por qué 0,2? O sea, nosotros acá lo que hicimos fue despejar la superficie para saber qué superficie tenemos que tener para que la intensidad sea 0,2, que es el dato que nos pide, ¿viste? Entonces, bueno, ahí sabemos que para que la intensidad sea 0,2, la superficie total de ese hemisferio tiene que ser 5 metros cuadrados. Ahora la pregunta sería, ¿a qué distancia del parlante la superficie va a ser de 5 metros cuadrados? Para eso tenemos que buscar la fórmula, te lo voy a googlear porque creo que no está en la punta, de superficie de un hemisferio. Que es 3 por pi por radio al cuadrado. Superficie, entonces, 3 por pi por radio al cuadrado. Y de acá lo que nosotros tendríamos que despejar es el radio, que es lo que nos interesa, porque el radio sería la distancia del parlante a ese punto en la superficie. Entonces, fíjense, el 3 y pi pasarían dividiendo. Claro, el 3 y el pi pasan dividiendo al Acá 5. abajo, a la superficie. O sea, yo acá lo es ¿No sería 2 por pi? 2 por pi. A ver. Ah, tenés razón. Sí, 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 sí. Y lo Ya tenías que dividir. confié en la IA de Google que me dijo que era 3 por pi, pero estaba mal. Me pasó por confiar en la IA. Lo veía raro el 3. Claro. Eh, ¿Está bien? 2 por pi. Sí, parecía que sí. Bueno. eh, y acá, a su vez, hay que hacer la raíz cuadrada de esto. Porque digamos, el cuadrado pasa como raíz. Y esto va dividiendo. ¿Sí? Estamos bien ahí, ¿no? Si ven algún otro error, vayan diciéndome, lo corregimos. Eh, ¿Cómo les da esto? Cero coma 89. Bien. ¿Otro le dio lo mismo?
Perdón, ¿qué iba en la S? Perdón, no sé por qué dejé la S. Acá iría 5 metros Ah, cuadrados. ok. Me dio lo mismo, 0,89. Bien, perfecto. Bueno, bueno, ahí estaría entonces, digamos, esa es la distancia a la cual tiene que estar del parlante para que le dé la intensidad 0,2. Y ahora nos pide cuál es el nivel de intensidad en esos puntos. Ahí volvemos a esta fórmula. Nivel de intensidad igual a 10 por logaritmo de intensidad sobre intensidad sub 0. Entonces acá sería 10 por logaritmo. La intensidad era 0,2 watts sobre metro cuadrado. Y la intensidad sub 0 es la misma que teníamos antes. 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. 113. 113. Bien, perfecto. Entonces, básicamente a 0,89 metros del parlante, la cantidad de decibeles sería 113. Ya se redujo 20 decibeles. Y después el punto C nos dice determinar la intensidad y el nivel de intensidad a una distancia igual al doble de la calculada en el apartado anterior. Entonces, acá lo que vamos a hacer es calcular primero la superficie. Sería 2 por pi. 0,89 por 2, ¿cuánto les da? 1,78. Sí. Y eso va al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? ¿19,90? Sí. Bien. Y ahora, con eso vamos a sacar la intensidad. Que era potencia sobre superficie. O sea, 1 watt dividido 19,90 metros cuadrados. Cero coma cero cinco. 0,05 watts por metro cuadrado. Bueno, y ahora vamos a ver cuánto nos da el nivel de intensidad con ese nuevo resultado. Con esa nueva intensidad. Acá sería entonces 0,05. Y es por logaritmo de 0,05 watts sobre metro cuadrado dividido 10 a la menos 12. Acá cuánto les da. Me da 107 decibeles. Ok. Bien, perfecto. Bueno, fíjense una cosa, que pasamos de 20 decibeles al principio a
Perdón, de 20 no decibeles, de 20 watts sobre metro cuadrado a 0,05 watts sobre metro cuadrado. O sea, bajó mucho en proporción, pero si se fijan, la cantidad de decibeles que bajó no es la misma proporción. Eso es porque los decibeles van en una escala logarítmica. O sea, los decibeles básicamente es pasar la intensidad a una escala logarítmica que hace que aumente o disminuya en una proporción más similar a cómo nosotros escuchamos. Entonces, porque no es que un sonido que tiene el doble de intensidad, sí o sí se escucha el doble de fuerte, porque en realidad vos podés pasar de una intensidad de 0,0, ¿me entendés? O sea, fíjense, de 20 watts sobre metro cuadrado a 0,05 watts sobre metro cuadrado sigue siendo un sonido súper fuerte, en términos reales, porque tiene 107 decibeles. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? No, Bueno, ¿les parece que pasemos a uno de aislamiento? Dale. A ver. O sea, la base de todo lo que es aislamiento acústico es esto de acá, ¿no? Tenemos un local fuente en el cual se produce un sonido y un local receptor que recibe el sonido. Y eso se calcula con esta fórmula. O sea, en realidad, si acá despejamos, nos va a quedar que beta 2 es beta 1 menos R. O sea, R que sería la reducción que tiene la pared, que se le dice resistencia acústica, índice de debilitamiento, pero en definitiva es cuánto es el sonido que queda, que no pasa a través de la pared. O sea, para ponerlo en términos concretos, si el R de la pared, supongamos, es de 20 decibeles, y nosotros en el local fuente tenemos 60 decibeles, lo que va a llegar acá son 40 decibeles. O sea, en sí es eso, ¿no? La base sobre la cual vamos a empezar siempre el ejercicio diciendo, bueno, yo tengo un local fuente, un local receptor y un cerramiento en el medio que detiene el sonido. Ahora, las dificultades que vamos a ir viendo en los diferentes ejercicios, tiene que ver con, yo creo que hay dos cosas que complican los ejercicios. La primera es que los cerramientos casi nunca son, o sea, en el ejercicio que ustedes les van a tomar en el parcial, no es una pared que tiene 20 decibeles y ya está, sino que es un cerramiento compuesto. O sea, que puede tener más de un material, pueden ser 2 materiales, 3 materiales, generalmente son 2 o 3 a lo sumo. Y eso, cuando hay diferentes materiales que cada uno tiene su propio índice, tenemos que sacar cuál es el R total, el resultante. Que eso tiene su complejidad. Eso hay 2 formas de hacerlo. Básicamente. Que sería con el ábaco, que está al final de la punta. Ahí se los muestro. Con este ábaco, que es una gráfica que nos permite calcular el R resultante, o después vemos bien cómo se usa, o con la fórmula que tiene que estar por acá en la página, ya les digo. Acá, en la página 25, con esta fórmula. ¿Sí? Volvemos al otro. Y después la otra complejidad que puede tener el ejercicio es que el local fuente no sea un solo sonido, sino que sean varios sonidos. Y en eso lo que hay que tener siempre en cuenta es que nosotros no podemos sumar niveles de intensidad. Solamente podemos sumar intensidades. Entonces lo que tienen que hacer es siempre pasar todo de nivel de intensidad a intensidad, sumar las intensidades, y una vez que tienen la intensidad total, recién ahí pasarlo
a nivel de intensidad para tener el beta 1. ¿Sí? Si les parece, pasamos a un ejercicio concreto para poder ir viéndolo más en la práctica. No sé si ustedes tienen alguno visto que quieran ver, que quieran que resolvamos. Ahí estoy mirando a ver cuál puede ser. A ver. Estoy viendo a ver con cuál podemos arrancar. Como que sea más o menos simple. El 19. A ver. Sí, pasa que ese justo. O sea, para mí habría que arrancar uno más simple, que sea más derecho, digamos, que nos pida calcular beta 2, que es como siempre se arranca. Porque se te pide ya la superficie de la división. O sea que ya arranca complicándotela un poco más, ¿viste? Eh, Los de la práctica 3, ¿no? a ver, ¿lo tenés a mano? ¿Me lo mandás? Porque no tengo eso. Por el grupo. Dale, por el grupo. Ahí te mando. Dale. Creo que hay cargo. No, tendrías que bajarlo y mandar el archivo. Porque no, como no estoy matriculado en el curso de Moodle, no me va a dejar bajarlo. O si no, si querés mandar una captura, si lo tenés a mano. Pero si no, tendrías que bajar el PDF y mandar el PDF. Si no, podemos hacer el 16 y 17 del apunte, que no sé si ya los hicieron, pero por ahí está bueno para arrancar. Si no, en el trabajo práctico que nos subieron ahora, el número 3, justo los ejercicios son así de sacar B2. Ah, Ahí bueno. lo mandé en PDF. Dale, buenísimo. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Claro, esto está bueno porque para mí tiene más que ver con lo que por ahí. Primero con la forma que para mí está buena para entender el tema, pero además me parece que tiene más que ver con lo que después suelen tomar en los parciales. Obviamente después pueden tomar cualquiera de estas cosas que tenemos en el ejercicio, ¿no? Pero está bueno para practicar. Bueno, nos dice, calcular el nivel de intensidad resultante en un local si se producen simultáneamente los siguientes ruidos. Aspiradora, 67 decibeles, y ruido de calle que ingresa por una ventana de 2,5 por 4, con una potencia de 5 por 10 a menos 4 watts. Entonces acá tenemos dos sonidos. Uno en nivel de intensidad y otro del cual sabemos la potencia y el área. Entonces vamos a hacer lo que yo les decía recién. Hay que pasar los dos a intensidad. En el caso de la aspiradora, esto, a ver, ahí estamos. Ahí estamos.
La aspiradora entonces tiene 67 decibeles. Acá tenemos esta fórmula de acá abajo, es la misma fórmula que la de nivel de intensidad, pero invertida. O sea, es para poder pasar de nivel de intensidad a intensidad, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. O sea, vamos a arrancar con esto. La fórmula queda intensidad igual a intensidad sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10. Entonces, acá, en estos casos, ustedes la intensidad sub 0 que van a usar puede ser cualquiera de las dos. Igualmente, si pueden elegir, yo recomiendo que usemos la misma que ya veníamos usando. O sea, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Sí, mejor usar esa, el de metros cuadrados. Claro, sí. Claro. Esto sería por 10 y eso va elevado. En este caso, el nivel de intensidad es de 67 decibeles. O sea que sería elevado a las 67 sobre 10. ¿Cuánto les da eso? Cinco coma cero uno por 10 a la menos 6. Y esto va en watt sobre metro cuadrado. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue pasar el sonido de 66 decibeles a intensidad. Ahora vamos a vamos a calcular la intensidad del otro sonido. O sea, eso es la aspiradora. Y ahora el ruido que ingresa por la ventana, tendríamos que sacar primero la superficie de la ventana, que es 2,5 por 4. Esto acá podemos poner para orientarnos aspiradora. Y acá ponemos ventana. La superficie de la ventana, dijimos 2,5 metros por 4 metros. ¿Cuánto les da esto? 10 metros cuadrados. Bien. Entonces, intensidad, dijimos que era potencia sobre superficie. La potencia son 5 por 10 a la menos 4 watts. Y esto va dividido 10 metros cuadrados. Cinco por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. 5 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Bien. Bueno. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la intensidad total.
vamos a sumar ambas intensidades. Entonces sería 5,01 por 10 a la menos 6 más 5 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les da esto? $5,501 por 10 a la menos 5. Bien. Ahí recién veo que en el grupo preguntaron con qué fotocopia estábamos haciendo los ejercicios hace un ratito. Ahí en el grupo mandaron lo que estamos usando ahora y el apunte de clases. Igual está todo en el Moodle, entiendo. Entonces, si entras al Moodle, al curso de la materia, está subido todo ahí. Pero si no cualquier cosa, lo pueden ir pasando ahí por el grupo de WhatsApp. Si alguno no está en el grupo, repito, me escriben y los agrego. Bien. Bueno, mandame y yo te lo mando también, si no. Manda un mensajito. Bueno, ahora con esto vamos a calcular el nivel de intensidad. Volvemos a esto que estábamos usando acá. $10 por logaritmo de la intensidad que nos dio esto, dividido la intensidad de referencia, de nuevo. ¿Qué sería esto? 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Perdón, Danisa, escribime si podés a ese número, así me queda tu contacto y te agrego después. Bien. ¿Cuánto les dio esto? ¿Aún no lo puedo resolver? Me dio 127 decibeles, pero creo que es muchísimo. Sí, parecería que es mucho. Por las dudas, siempre el paréntesis aplica todo, ¿no? Para no tener problemas ahí con... O sea, el logaritmo es de todo eso, entonces con un paréntesis ahí lo resolvés. Y esto siempre, acá arriba sería 5, en la calculadora digo, ¿no? 5,501 exponencial menos 5, dividido, y abajo es 1 exponencial menos 12. Porque esto sería 1 por 10 a la menos 12. ¿Alguien más lo puedo hacer? 77 decibeles. ¿El 7 te dio? Bien. El resto lo pudieron ir haciendo. Más o menos les fue dando. Cualquier cosa pregunten, ¿no? Se aprovechen para sacarse las dudas, porque a veces por ahí uno capaz que lo sabés hacer en el papel, pero si le pifiás en la calculadora, va a estar mal igual. Así que está bueno sacarse las dudas. Bueno, cualquier cosa vayan preguntando. Igual la semana que viene, ya les aviso por las dudas, seguramente lo hagamos de forma presencial al grupo de estudio. Yo calculo que probablemente lo haremos el día martes, después lo hablamos bien por el grupo. Pero
También presencialmente a veces es más fácil para ir a acercarse, sacarse la duda. Creo que está bueno en general. Bueno, ahí tenemos entonces el punto 1. Nivel de densidad local, 77. 77 te dio, ¿me dijiste? Sí, sí. ¿Está bien? Ok. Bueno, el punto 2 dice, considerando que el local es contiguo a una oficina y la transmisión de ruido, de sonido se produce únicamente por el muro que separa los dos ambientes, calcular el nivel de ruido que llega a la oficina desde el local si el muro que separa ambos locales es de mampostería, ladrillos comunes de 15 centímetros de espesor revocado de ambos lados. Esto, ustedes en el apunte tienen un gráfico, una tabla que dice cuánto tiene de aislamiento acústico según el material. Acá sería 15 ladrillos comunes de 15 revocado en ambas caras. Fíjense, yo ahí le saqué captura al apunte. 15 centímetros de espesor de ladrillos comunes revocado en ambas caras es 46 decibeles de aislamiento. Entonces, Perdón, ¿dónde estaba eso? eso está en el apunte, en el nota de clases 1, página 42. Anexo 1 dice. Es casi al final. Entonces, el R es 46 decibeles. Y nos pregunta el nivel de ruido que llega a la oficina. Entonces, vamos a aplicar la fórmula a esto que yo les decía acá, ¿no? O sea, beta 2 va a ser igual a beta 1 menos R. Beta 2, en este caso, es lo que nosotros nos pide. O sea, el beta 2 es cuánto llega a la oficina. Esto no sé por qué. Bueno, beta 2. Esto lo dibujo porque no tengo los simbolitos. Va a ser igual a beta 1 menos R. Entonces, ¿esto cuánto sería? Beta 1 es el sonido inicial, sería 77 decibeles, menos R, que es 46 decibeles. Entonces nos va a dar 31 decibeles el sonido que llega a la oficina. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Claudio. Sí. Acá se puede, en este caso se puede como restar los decibeles entre la primera habitación, que sería donde está el sonido, y la segunda. Sí. Porque en el ejercicio anterior tuvimos que hacer un camino entre pasar de nivel de intensidad a Bien, intensidad. sí. Entiendo la pregunta. Es una buena pregunta. Eso es porque cuando nosotros trabajamos con sonidos, o sea, con sonidos que están sumando, digamos, vos no podés sumar porque los decibeles trabajan en escala de logarítmica, entonces no podés sumarlos directamente. Tenés que pasar la intensidad y sumarlos ahí. El único caso en el cual se puede sumar o restar algo en decibeles es únicamente cuando trabajamos con esta fórmula. Es el único caso. Porque esa fórmula es una fórmula que está aparte, digamos, que está definida de esa manera. O sea, el R de una pared se define en base a cuántos decibeles no deja pasar del otro lado. Solo por eso, en ese caso se puede hacer. Pero solo cuando trabajas con esta fórmula, podés hacer una resta, o digamos, podría hacer una suma si tuvieras que despejar, por ejemplo, beta 1 te va a quedar beta 2 más R, pero es el único caso. Después cuando vos trabajás con sonidos, no se puede sumar, ni restar. Yo no entendí
Yo lo restaba. Ah, bien, bien. ¿Cuál es R? R es el debilitamiento acústico de la pared. En este caso, nosotros lo que queremos Claro, saber es pero beta ¿dónde 2, lo dice? que es Que es 20. bueno, lo que nos dice es que es un muro de mampostería de ladrillos comunes de 15 centímetros de espesor, revocado en ambos lados. Y eso en la página, ahí lo vuelvo a copiar. En la página 15, anexo 1, del apunte, ahí les muestro. Tenemos este cuadrito que dice para cada tipo de material cuál es el debilitamiento acústico. Entonces, en este caso, muro de ladrillos comunes de 15 centímetros revocado en ambas caras es 46. Perdón, Esa es la ¿eso en la página 42? página 42, sí. Va, por lo menos de la versión que tengo yo, no sé, capaz que ahora cambió, agregaron algo. No, sí, pero ¿en dónde me tengo que fijar? Lo del muro de ladrillos comunes, 15 centímetros revocado en ambas caras, 46. Eso es Sí. R entonces. Eso es R, Listo. exacto. Eso hay que estudiárselo entonces. No. No, esto porque es un trabajo práctico que a vos te lo dan para hacer teniendo la punta al lado. A vos en un ejercicio que te den en un parcial te van a decir cuánto es el R. O te van a poner un cuadrito ahí. Ah, listo, bueno. Bien, de nada. Esto, digamos, en este caso es un muro simple, lo que acabamos de resolver. Ahora, el punto 3 es un muro compuesto, que tiene una puerta en el medio. Ahí ya cambia un poco la cosa. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No tengan miedo de preguntar, de sacarse las dudas, porque ahora se empieza a complejizar un poco y está bueno entender todo hasta ahora, para seguir bien. Bueno, seguimos. El punto 3 dice que se coloca una puerta de 2,7 metros. Y la reducción acústica, o sea, el R de la puerta, es de 26 decibeles. Entonces pregunta, ¿cómo calculamos el nivel de intensidad? Bueno, acá, digamos, lo que nos está preguntando es cuánto llega. O sea, nos pide calcular cuánto llega a la oficina, en el caso de que haya una puerta de 2,7 dentro de eso, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que pasar a usar el ábaco o la fórmula. Podemos hacerlo con cualquiera de los dos. Son dos opciones que tenemos para hacer lo mismo. ¿Cómo funciona eso? En ambos casos vamos a necesitar más o menos los mismos datos. Que van a ser, en este caso, R1 va a ser siempre el que corresponde al material más pesado, o sea, al que tiene mayor aislamiento. En este caso va a ser el muro. O sea, el muro que queda alrededor de la puerta. El R del muro, dijimos que era 46 decibeles. El R2 va a ser el de la puerta. Que el mismo ejercicio nos dice que la reducción acústica de la puerta es de 26 decibeles. Nosotros lo que tenemos que sacar en este caso es R. ¿Qué va a ser R? R es la resultante. O sea, es lo que nosotros consideramos que aísla ese cerramiento como un conjunto. Pero ¿cuánto es, digamos? No es ni 46 ni es 26. Es algo intermedio. ¿Por qué? Porque hay una parte, o sea, a través de la puerta pasa más sonido que a través del muro, claramente. Entonces lo que va a ser el resultante va a ser algo intermedio. Nosotros con el ábaco o con la fórmula vamos a sacar cuánto es ese R, a cuánto equivale. Bueno, en ambos casos, tanto ábaco como fórmula, lo que nos va a pedir como dato es la superficie. La superficie 1 del muro y la superficie 2 de la puerta. De la puerta ya nos dice que es de 2,7 metros cuadrados. Ya nos lo da como dato. Y del muro, nosotros sabemos que esto mide 7 por 3,5 en total,
O sea que hay que hacer 7 por 3,5 y restarle la puerta. 7 metros por 3,5 metros menos el área de la puerta, que es 2,7. ¿Cuánto les da eso? 21,8 metros cuadrados. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos con el R? ¿Ustedes en la clase de hoy dieron las dos cosas? O sea, dieron ábaco y dieron fórmula. Sí. Bien. ¿Les parece que la vamos con ambos? Así aprenden a usar ambos y por las dudas. Bueno, Eh, dale. yo personalmente pienso que el ábaco es más rápido y más fácil. Lo que tiene la fórmula es que te permite usar más de 2 materiales. O sea, si ustedes les dan 3 materiales, tienen que usar sí o sí la fórmula. O sea, la fórmula es con materiales infinitos. El ábaco es hasta 2 materiales. Por las dudas. Bueno, vamos con el ábaco. Bien, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen 2 ejes, el eje vertical y el eje horizontal, y las curvas. Y acá lo único que hay que hacer es más o menos seguir lo que dice el ábaco. Por ejemplo, el eje vertical dice que es R1 menos R2. Entonces nosotros acá vamos a hacer R1 menos R2, que nos va a quedar 46 decibeles, menos 26 decibeles, que serían 20 decibeles. Entonces acá, en el eje vertical, le vamos a marcar 20. En el eje horizontal dice S1 sobre S2. O sea, la superficie del muro dividido la superficie de la puerta. Era 21,8. 21,8 dividido 2,7. ¿Cuánto les da esto? 8,07. Bueno, lo vamos a redondear en 8. Para hacerlo más fácil. Y ahí marcamos el 8. Y ahí donde nos da el cruce, seguimos la curva esa. Fíjense que la curva esa dice 11. ¿Y qué significa 11? 11 sería R1 menos R. O sea, acá R1 menos R es igual a 11. Entonces, si nosotros lo que nos interesa sacar es R, ¿cómo sería? R pasaría sumando y el 11 pasaría restando. O sea, nos va a quedar R igual a R1 menos 11. Pero R1 ¿puedes era explicar lo último de nuevo? esto acá. Lo del 11, sí. Bien. Sí, vos acá para despejar el R, que es la resultante que nosotros queremos encontrar, ahí lo marcamos. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Sí? Lo que vos haces es el 11. Esto. Ahí está. El 11 pasaría. Primero, o sea, el R pasaría de este lado sumando. Por eso lo tenemos que tener positivo para poder despejarlo. Y el 11 pasaría restando. Entonces, termina quedando R igual a R1 menos 11. Yo acá lo di vuelta para tenerlo al derecho, ¿no? No, lo del gráfico, perdón. Ah, perdón, pensé que decías eso. En el gráfico vos marcás en el eje vertical la diferencia entre R1 y R2, que nos dio 20. Entonces
Entonces ahí marcamos 20. En el eje horizontal, la división entre S1 y S2 que nos dio 8, marcamos el 8. Donde se cruzan, seguimos la curva. Esa curva nos dio 11. Entonces ese 11 siempre es R1 menos R. R1 menos R igual a 11. Ahí despejamos y nos va a quedar que R es R1 menos 11. Te queda, digamos, 46 decibeles menos 11 decibeles. Gracias. O sea, 35 decibeles. Ahí está, gracias. Ahora que tenemos eso, podemos volver a calcular. O sea, volvemos a hacer esto acá. Pero ahora R ya no es más 46 decibeles, ahora es 35 decibeles. Entonces esto nos da 42 decibeles. Que sería el resultado final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Después, si lo hacen con la fórmula, debería dar lo mismo, o muy parecido. A ver si tenemos acá menos, sí. Fíjense la fórmula. El R total, o sea, el R resultante, es 10 por logaritmo de la superficie total dividido, y esto tenemos que poner un término por cada material que tengamos. En este caso son dos materiales, o sea que sería S1 por 10 elevado a la menos R1 sobre 10, más S2 por 10 elevado a la menos R2 sobre 10. ¿Sí? O sea, nos quedaría R 10 por logaritmo del S total. Bueno, esto ya si quieren hacemos con lo que nos da directamente con los datos. Ah, bueno, la superficie total no la sacamos todavía. Sería 7 por 3,5. ¿Cuánto les da esto? 24,5. 84. 24. No, 24. 5. Bueno, entonces acá tendríamos 24,5 metros cuadrados. Dividido S1, que nos había dado 21,8. Por 10 elevado a la menos R1. R1 era 46, o sea, menos 46 sobre 10. Esto. Ahí está. ¿Sí? Y ahora lo mismo con el S2 y el R2. La superficie de 2, que es la de la puerta, perdón, sería 2,7. Y el R era 26. Entonces nos quedaría así. Esto para ir a lo que tiene la fórmula es que en general es más largo de resolver como cuenta en sí misma que el abaco, que parece más simple. El abaco lo que hay que hacer es para darse cuenta bien qué datos tomar y eso. ¿Alguno lo pudo resolver esto? 35,24.
Bueno, da muy parecido. Porque vos lo redondeás, 75,24, te quedan 35. O sea, lo podés redondear en este caso, ¿no? Porque están decibeles. O sea que está, digamos, ahí podemos verificar que está bien lo que sacamos con el abaco. También. Obviamente que el abaco es mucho más visual, depende mucho más digamos, hay mayor lugar para error que en la fórmula que es más precisa. Pero siempre te va a dar bien, digamos, no va a implicar grandes diferencias. Bueno, no sé si alguna pregunta hasta acá. Ya estaríamos por hoy, pero si les quedó por ahí alguna duda, algo que quieran consultar, algo que no les haya salido de algún otro ejercicio. Yo tengo otra pregunta. ¿Los grupos de estudio serían a esta hora entonces? O sea, los martes. No, Los hoy, miércoles. hoy fue excepcional por el tema del paro y para poder ya arrancar, porque estábamos tratando de coordinar bien un horario definitivo. Pero dijimos, bueno, ya arrancamos esta semana porque se acerca el parcial y todo, y dijimos de poder hacer uno virtual, pero después le vamos a avisar bien el día y horario definitivo. Seguramente sea los martes, cerca de esta hora más o menos, pero después les avisamos bien cuando ya lo tengamos. Ah, bueno. Bueno, vale, gracias. Estos días vamos a terminar de coordinar y les decimos bien el horario definitivo. Sí, nada, yo digamos, lo vamos a hacer la semana que viene presencial. Yo les recomiendo por ahí que si ustedes en el medio ven algún ejercicio o estudian algo, lo que sea, que puedan ir viendo las dudas que tienen y poder llevarlas al grupo. Y nada, después que le comenten a sus compañeros que está bueno por ahí el espacio como, digo, incluso presencial creo que hasta está más bueno porque permite para ir más ver las dudas puntuales que tiene cada uno, ver que a todos les vaya dando bien en la calculadora. Pero bueno, yo creo que es una materia física que muchas veces resulta un poco complicada, o por lo menos a muchos compañeros también les resulta complicada porque son muchos temas, digamos, cada tema es un mundo en sí mismo, entonces para ello lo que está bueno es tratar de llevarla semana a semana, y por ahí viniendo a los grupos de estudio, que es como un espacio que, digamos, que hacemos entre estudiantes, que por ahí a veces pagar un particular es muy caro, y esto es algo que hacemos entre estudiantes, que no, digamos, que es totalmente libre y abierto. Así para que creo que está bueno para aprovechar y capaz que en 1 hora y media, 2 horas por semana, les permite llevar la materia más al día. Así que en ese sentido que puedan sumarse a los próximos grupos que hagamos, y la idea también es de acá el parcial, sobre todo, meterle mucho a que puedan irse realmente entendiendo el tema con la mayor profundidad posible. Así que bueno. Bueno, ahora en un ratito voy a agregar a los que me hablaron y les paso por el grupo el resumen de fórmulas para que ya lo tengan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estaríamos por hoy. Después les avisamos bien el día para la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao.